Ok. Entendido, no lo he entendido, pero al final ahí está. Bien, pues buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a este encuentro de mesa virtual, como un regalo del Señor que cada martes tenemos. Y siempre con esa alegría de poder encontrarnos con Jesús, que se hace presente a través de los hermanos, de la comunidad, de saludarnos, de ver cómo estamos cada uno caminando desde sus trincheras familiares y comunitarias, pero también una presencia de Jesús que se hace especial en la palabra, que ilumina nuestro corazón y por el que nos comunica el Espíritu. Hoy, como los martes intermedios, vamos a tener también ese ratito de oración, de adoración frente a Jesús sacramentado. Lo vamos a tener presente hoy, con el cual pues vamos a poder tener la oportunidad de intimar aún más, ¿verdad? Aprovechando esta presencia maravillosa de Jesús en la Eucaristía. Así que vamos a comenzar con este breve video que nos orienta y nos introduce al Evangelio que vamos a comentar. Bien, pedimos ahora la acción y la presencia del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros, que elimine todo obstáculo para que la palabra pueda germinar en el espíritu de cada uno. Vamos a pedir esa acción del Espíritu. Le puedo pedir a Dialma, ¿puedes leernos la oración, ese servicio para todos nosotros? ¿Me oyen? Sí. Ok. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Bien, vamos ahora a leer el texto que el Señor nos regala, por el que se hace presente en esta noche y que luego celebraremos el fin de semana con todos nuestros hermanos. Es el texto del capítulo 8 de Marcos, del 27 al 35,
donde se nos narra ese episodio de Jesús que le hace la pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Quería pedirle a Lourdes Ortega, ¿puedes leernos el texto, por favor? Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos les respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de todo esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dando vuelta y mirando a sus discípulos, los reprendió diciendo: retírate, retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. Palabra de Dios. Vamos ahora a ver y escuchar una segunda lectura de este mismo texto con el siguiente video. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios y viviente. les ordenó taxativamente que no lo dijeran a nadie. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los sacerdotes y los escribas, y sea muerto, y resucite el tercer día. Ten compasión de ti, Señor, que esto no te acontezca. Quítate de delante de mí, Satanás. Eres tropiezo para mí, porque tú no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Bien, vamos ahora a compartir las dos preguntitas que luego tendremos en nuestro compartir de grupos y que orientan también la escucha del comentario. La primera, como siempre, tiene que ver con lo que nos haya llamado la atención del comentario que vamos a compartir. Y la segunda, cortita, pero no tan simple: ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? Bien, vamos a pasar ahora al comentario.
Siempre les recuerdo, ¿verdad?, que cualquier palabra que les llame la atención es bueno siempre escribirla, porque es lo que pues suscita un poquito el interés del corazón y lo que conecta con lo que es nuestra propia vida y nos puede servir de base para luego compartirlo con los hermanos. Como siempre, comenzamos con el contexto. Recuerden que el pasado domingo, el evangelio que estuvimos comentando fue aquel episodio en donde Jesús curó a un sordomudo. Y decíamos que la curación del sordomudo, como todas las curaciones de Jesús, independientemente de que hayan sido reales, que no hay por qué dudarlo, pero apuntan siempre los milagros a un milagro mayor, ¿verdad? Es decir, Jesús cura al sordomudo y con esa curación nos está indicando cómo Él continúa hoy curando nuestra sordera, curando nuestra mudez. En la medida en que nos exponemos a Él, pues somos también poco a poco sanados de esa mala frecuencia con la que nuestros oídos escuchan al mundo y no sabemos escuchar a Dios y su Espíritu. Pero al exponernos a Él se va sanando nuestro oído. Y al mismo tiempo, cuando escuchamos el amor de Dios en nuestro corazón, inmediatamente salta la posibilidad de poder hablar las maravillas que Dios va realizando en cada uno de nosotros. Recordemos también que la curación del sordomudo se dio en un contexto de una discusión tensa que tuvo Jesús con los fariseos y también con sus propios discípulos. ¿Por qué? Porque ellos no estaban entendiendo la propuesta de Jesús. Recuerdan que Jesús está curando enfermos y también está, digamos, curando personas que no eran israelitas, ¿verdad? Aquellos que curaba fuera del territorio de Israel. Los discípulos y los fariseos que habían sido educados en esta idea también como excluyente del amor de Dios, más que universal, excluyente, donde entendían ese privilegio como un privilegio único, Jesús rompe con esa manera de ver a Dios y se gana pues la enemistad de los fariseos y la incomprensión de sus propios discípulos. La propuesta de Jesús es la propuesta del amor universal, del amor inclusivo de Dios. Y eso fue difícil de entender para los suyos. Por eso, al final del evangelio, Jesús vuelve a tierra pagana, se va otra vez a lugares paganos. Había estado por Tiro, Sidón, la Decápolis, y por allá se había ido un tiempo. Por eso, en el texto que nos ocupa hoy, nos presenta a Jesús que ya ha regresado de tierras paganas y se encuentra con sus discípulos. Pero miren qué curioso, recoge a sus discípulos y sale desde Cafarnaúm y se dirige a Cesarea de Filipe. Cesarea de Filipe era también una tierra que quedaba en el limítrofe con las tierras paganas. O sea que Jesús, el diálogo que tuvo allí en Cesarea de Filipe con los discípulos lo pudo haber tenido en Cafarnaúm, pero la intención pedagógica de Jesús era clara. Tomó a sus discípulos y se lo llevó a un lugar donde él quería tener un diálogo con ellos. Cesarea de Filipe era un lugar encantador, un lugar precioso, era un lugar donde abundaban las aguas del río Jordán, habían arroyos subterráneos, la tierra era muy fértil, prácticamente como un pequeño paraíso, ¿verdad? Era todo aquello. Y la pregunta es por qué Jesús entonces quiso llevar a sus discípulos hasta allí, hasta ese lugar, Cesarea de Filipe. Él seguramente había planificado tener con sus discípulos una conversación. ¿Y por qué no la tuvo en Cafarnaúm? Bueno, porque quería utilizar a Cesarea de Filipe como un recurso pedagógico a las preguntas que vamos a ver a continuación. Seguimos adelante. ¿Qué era Cesarea de Filipe? Pues el nombre indicaba que había sido fundada por Felipe. ¿Quién era Felipe? Era uno de los 3 hijos de Herodes. Todos recordamos a Herodes. Uno de los 3 hijos. Era una ciudad bonita, hermosa, una ciudad fascinante por sus jardines, sus palacios, por ser una ciudad que estaba en el límite con el paganismo, pues no solamente se componía de sinagogas judías, sino también que también tenía como unos templos paganos que se habían como entremezclado con la vida de los judíos.
La gente vivía con un nivel de vida bastante alto, vivía con cierto confort, era un lugar como de gente de media clase, clase media alta, vivía con sus placeres, ¿verdad? Felipe, el rey, vivía en esos palacios espectaculares. Se cuenta la historia de que la esposa de Felipe era Salomé. ¿Recuerdan quién era Salomé? Salomé era aquella mujer, hija que había bailado a Herodes y había gustado tanto que luego la utilizaron para pedir la cabeza de Juan el Bautista, ¿no? Bueno, pues ella se convirtió en la esposa de Felipe. Era una vida esa que se vivía allí, pues para el mundo contemporáneo de la época, envidiable. Vivían bien, vivían con fiestas, con bailes, como si fuera una gran ciudad, ¿no? Era en ese contexto donde Jesús había querido llevar a los discípulos para que vieran un contraste y entendieran bien lo que significaba entonces el seguimiento de Jesús. Es decir, que Jesús los lleva allí, a ese lugar. Es como si, por decir algo que me puedan entender un poco mejor, como si uno llevara a un joven que tiene interés vocacional en la vida misionera claretiana y nos diga, bueno, Padre Héctor, es que yo estoy pensando, creo que el Señor me llama a ser misionero claretiano, y a mí se me ocurriera lo que se le ocurrió a Jesús con los discípulos, me lo llevó al condado. Imagínense eso. Cualquiera diría, pero es un error, ¿no? Llevarlo para allá. Bueno, Jesús se lo llevó para allá, y allí es donde le hace las siguientes preguntas. Seguimos adelante. En el texto dice, por el camino preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Le respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. La pregunta de Jesús, esta de quién dice la gente de que soy yo, no es una pregunta fácil. Es una pregunta que se pudiera formular de otra manera, ¿verdad? Es decir, era como si Jesús le estuviera preguntando, nosotros que estamos aquí en Cesarea de Filipe y ven toda esta gente que vive bien, en confort, que tiene unos ideales de vida puestos en el dinero, en la competencia, en el placer, ¿verdad? En la vida buena, en la vida de confort. ¿Qué opinión tiene la gente del modelo de persona que yo les propongo con mi vida? ¿Qué opinión tienen? Eso en contraposición, como digo, al modelo del símbolo de aquella ciudad que era el rey Felipe. Era el hombre ideal, el hombre rico, el hombre poderoso, el hombre de una vida, ¿verdad?, por todo lo alto. Y fíjense qué curioso que cuando le pregunta a los discípulos qué piensan de mí, ellos en las respuestas que la gente daba, no compararon a Jesús con los Felipes de la vida, ni tampoco con los sacerdotes del templo, ¿no? Porque con Jesús dice, no, tú te pareces más como a los profetas, tú te pareces más como a Juan el Bautista, tú te pareces más como a Elías, tú no te pareces tanto a estos hombres, ¿verdad? Digamos, ricos de este lugar. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos veían la diferencia entre Jesús, ¿verdad? Lo que Jesús representaba y lo que estaban viviendo esta gente. Comparar a Jesús con Juan el Bautista es compararlo con el hombre recto, ¿verdad? El hombre coherente con su palabra y con su vida. Así veían a Jesús, muy parecido a Juan el Bautista. También lo veían parecido a Elías. ¿Elías quién era? Elías fue el profeta que luchó contra los Baales para defender al pueblo de la idolatría, de los dioses paganos, ¿no? Es el profeta que entroniza y defiende a Dios, el verdadero Dios, sobre todos los demás ídolos. Y es interesante esta imagen porque ellos están entendiendo de Jesús que Jesús es como Elías. Jesús está defendiendo al verdadero Dios de los ídolos que se han creado los hombres, ¿verdad? De los otros dioses. Los Felipes de la vida tienen otros dioses, el dinero, el poder, el placer. Los que adoran esos ídolos, el problema que tienen es que terminan siendo esclavos
de ellos mismos y de esclavos de esos ídolos que deciden sus elecciones. Por ejemplo, el que termina idolatrando el dinero, el que termina siendo el dinero el ídolo de su vida, terminará siendo esclavo, rindiéndole la vida a ese Dios del dinero. Termina explotando, termina mintiendo, incluso así tiene que matar, mata por el dinero, porque ese es su Dios, ¿verdad? Y ese es el problema de los ídolos. Entonces Jesús rechazó esos ídolos con el estilo de su vida, por lo que la gente lo compara con el profeta Elías, ¿no? Dicen también que es uno de los profetas. Los profetas eran aquellos a quienes se les reconocía, ¿verdad?, esa autenticidad de actuar y de hablar en nombre de Dios. Bueno, o sea, a Jesús le estaban reconociendo eso. Estaban reconociendo que él actuaba en nombre de Dios, que si Dios no estuviera con él, no podía hacer las obras que estuviera haciendo. También, pues, como digo, compararlo con Juan el Bautista, lo compara con la coherencia. Compararlo con Elías es compararlo con el que, digamos, purifica, ¿verdad? Discrimina, discierne cuáles son los que son ídolos y cuál es el verdadero Dios. Y por último, comparado con los profetas que actúan y hablan en nombre de Dios. Seguimos adelante. De tal manera que Jesús lo que ha querido pedagógicamente con la pregunta ¿qué dice la gente que soy yo? Es establecer un contraste, el contraste entre la propuesta de hombre, de persona que es Jesús, contra la propuesta del mundo que la representa los Felipes de la vida, ¿no? Jesús pretende que le sigamos y por eso es válido que hoy también nosotros nos preguntemos, ¿merece la pena creerle a Jesús y ser como él? Porque también nosotros tenemos las tentaciones de esos otros ídolos, ¿no? ¿O es mejor seguir a los ídolos como vive el rey Felipe? Es decir, nos damos cuenta de la diferencia entre la propuesta de vida de Jesús y la que el mundo nos propone. ¿Caemos en cuenta de esa diferencia? O también, ¿qué gano yo si decido seguir el modelo de hombre según Jesús? Porque lo que ganaré siguiendo el modelo del mundo, más o menos lo tengo claro. El modelo del mundo es ganar dinero, es ganar placer, es ganar poder. En el modelo de Jesús, ¿qué es lo que yo ganaría si lo sigo? ¿Lo tengo claro? ¿Qué es lo que voy a ganar? Bueno, son preguntas que debemos hacernos hoy para ayudarnos a despejar también nosotros esas falsas ideas de lo que significa seguir a Jesús en nuestra propia vida. Por eso, al hacernos esta pregunta, Jesús se la hace a los discípulos de otra manera. Vamos a ver esta segunda pregunta que hace Jesús a los discípulos. Él les preguntó a ellos, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, tú eres el Mesías. Entonces les ordenó que a nadie hablasen de ello. Aunque la respuesta que dio Pedro a la pregunta de Jesús, ¿verdad?, ¿qué dicen ustedes? Porque la primera pregunta era, ¿qué dice la gente? Y ahí Jesús dirige la pregunta ahora a sus discípulos. Recuerden que Jesús ha llevado a los discípulos allí a Felipe de Cesarea de Felipe para que tomen una decisión, para que vean más claro, ¿verdad?, lo que Jesús le propone. Entonces, digo que aunque la respuesta de Pedro fue verdadera, en realidad no es lo que quiere Jesús saber. Jesús no quiere que nosotros sepamos cosas sobre él. Si es el Mesías, si es el de Nazaret, si es israelita, si es un profeta, si es alguien parecido a Elías. No quiere saber eso Jesús. Jesús lo que pide no es una descripción de su identidad. ¿Qué es lo que nos pide Jesús? Realmente lo que nos está diciendo es, ¿cuánto cuento yo en tu vida? ¿Cuánto te involucras tú en mi vida? Pregunta Jesús. ¿Cuánto cuento yo en tus elecciones de vida? ¿Estoy yo presente cada vez que tú tienes que decidir algo? ¿Qué tipo de persona tú quieres ser?
del modelo de los Felipes de la vida o como yo? ¿Quieres ser como ese Felipe o quieres adoptar la propuesta de vida que yo tengo? ¿Hasta qué punto estás comprometido conmigo? Y finalmente, la pregunta que resume todas las anteriores, ¿quieres unir tu vida a la mía? Por eso la pregunta que Jesús hace de quién dicen ustedes que soy yo, no se contesta con cosas que sabemos sobre Jesús. Se contesta con la experiencia de saber si yo quiero unir mi vida a la suya o no. Si quiero vivir en comunión con Él, si quiero que mi vida y la de Jesús sean una sola, donde Jesús ilumine todas las áreas de mi vida y donde Él sea el que vaya guiando mi vida, llevándome por su camino, no por el mío. Bueno, pues ahí es donde vamos a poder responder realmente la pregunta. Por tanto, Jesús no quiere de ti parte de tu tiempo, ni de tus cosas, ni de tus habilidades, ni de tus capacidades intelectuales. Jesús quiere todo lo que tú eres y todo lo que tú haces. Quiere tu vida entera. Aquí el problema puede estar en que estemos diciéndole sí a Jesús, pero sin entender de qué se trata. Por eso Jesús les aclara, ¿no? Es decir, hay muchas personas que se quedan un poquito atolladas en su experiencia de fe, pues describiendo sobre Jesús, cosas sobre Jesús. Y podemos estar diciéndole que sí, pero no haber entendido de qué se trata la propuesta de Jesús. Vamos a ver cómo Jesús le aclara esta propuesta. Seguimos adelante. Dice el texto: y empezó a explicarles que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los letrados, sufrir la muerte y luego de 3 días resucitar. Les hablaba con franqueza. Fíjense que Jesús no esconde su mensaje central, ni tampoco hace marketing. Si Jesús hubiera querido vendernos un producto, pues probablemente hubiera utilizado los mecanismos seductores o persuasivos o incluso de engaños para vendernos su producto. Pero dice él mismo en el texto, les hablaba con franqueza. Jesús no escondió su camino, no escondió que su vida estaba marcada por una entrega total, la de la propia vida. Quiere decir que a los ojos del mundo la propuesta de Jesús es una pérdida, es un fallo, no es una ganancia. A los ojos del mundo. Y a los ojos del mundo incluye también probablemente los nuestros. Es decir, Jesús tiene como meta la muerte, pero no entendida ni mucho menos como el final, sino como el medio para algo mucho más importante, que es el amor. Es decir, porque no hay mayor amor que aquel que sabe dar la vida por los que se ama. Por lo tanto, Jesús tiene claro que no hay mayor camino, mayor expresión, mayor acción para el amor que no sea agotar, entregar la propia vida. San Antonio María Claret utilizaba la imagen de la vela, recuerden. La vela, soy como una vela encendida que arde, se va consumiendo poco a poco hasta que se apaga y muere. Como un signo, ¿verdad?, del amor entregado totalmente. El mundo, por el contrario, invita a la competencia, invita a volar alto por encima de los demás. Y fíjense cómo aquí, con esta contestación, Pedro recibe como una bofetada con esa respuesta de Jesús, porque obviamente Pedro estaba, como todos nosotros, ¿verdad?, seducido porque aquello en lo que consiste la vida es en guardarse la vida, en pasarla bien, en vivir para uno mismo, ¿no?
Sin embargo, pues Pedro eso no lo entendió de momento y creyó que Jesús estaba endemoniado. Vamos a ver qué le decía a Pedro. Pedro se lo llevó aparte. Esta frase aparte, ¿recuerdan cuando la leímos? El pasado domingo, cuando Jesús iba a curar al sordo mudo, nos decía Marcos, se llevó al sordo mudo aparte. Pues aquí Pedro está haciendo lo mismo, se lo está llevando aparte y se puso a reprenderlo. La palabra y la traducción correcta del griego no es reprenderlo, sino exorcizarlo. Es decir, que Pedro creía que Jesús tenía un demonio, que Jesús estaba endemoniado. Miren, y en parte Pedro tenía razón y también los discípulos. ¿Por qué? Porque la educación de la fe israelita del Antiguo Testamento que ellos habían recibido era prácticamente contraria a lo que Jesús estaba tratando de proponer. En el Salmo 37 nos recuerda el Salmo, el justo es bendecido por el Señor. El Señor se ríe de los malvados porque les llegará su día. Nunca he visto a un justo abandonado. El Mesías cuando llegue pisoteará a todos sus enemigos. Bueno, pues imagínense si han recibido esa educación de la fe y Jesús le dice a Pedro que lo que orienta su vida es la propia entrega hasta la muerte, pues imagínense, Pedro dice, este tiene un demonio. Entonces Pedro lo lleva aparte, intenta exorcizarlo. Intenta exorcizarlo. Es por eso que fíjense cómo reacciona Jesús. Dice Jesús, no, dale hacia atrás de nuevo, Gaby, un momentito. Eso. Dice, pero él se volvió y viendo a los discípulos le dice a Pedro, ve detrás de mí, Satanás, tus pensamientos son los de los hombres, no los de Dios. Si Pedro creía que iba a exorcizar a Jesús, aquí se dio lo contrario. Fue Jesús que terminó exorcizando a Pedro. Porque le dice, Pedro, ve detrás de mí, Satanás. ¿Qué es lo que significa esa frase? Significa, yo no te voy a seguir, Satanás. Tú eres el que tienes que seguirme a mí. ¿Ven la idea? Al que se interpone en mi camino, Jesús le dice, no, tú sígueme, que yo soy el que indico el verdadero camino que lleva a la vida. Seguimos adelante. Entonces, lo que Pedro no entiende realmente es que la única victoria es la del amor entregado, de la vida entregada. El amor que surge por la vida entregada. La respuesta de Jesús, como dije, fue un exorcismo sobre Pedro. Jesús le pide que vaya detrás de él, no tanto alejarse, sino que se vaya detrás. Es como quien dice, si quieres ser un hombre como yo, tienes que seguirme. Une tu vida a la mía. Seguimos. Sigue el texto. Y llamando a la gente con los discípulos les dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por mí y por la buena noticia, la salvará. Vamos a ver qué significa esto, porque ahora Jesús da 3 imperativos de lo que significa seguirle. Dice, por una parte, el que quiera seguirme tiene que hacer 3 cosas. Niéguese a sí mismo, tiene que cargar con la cruz y olvidarse, era negarse a sí mismo, cargar con la cruz y seguirlo. Son los 3 imperativos. Vamos a ver qué significa negarse a sí mismo. Negarse significa decir, no tengo nada que ver con ese hombre. Recuerden cuando Pedro negó a Jesús, que estaba allí en el pretorio y salió aquella mujer y le dice, tú eres uno de ellos. Y Pedro dice, negó a Jesús diciendo, yo no tengo nada que ver con ese hombre. Pues ese es el sentido de negarse, ¿no?
Pero Jesús nos está pidiendo que nos neguemos, sí, pero no a Jesús, que nos neguemos a nosotros mismos, es decir, a mi ego. Que no tengamos nada que ver con ese ego en nosotros que tiende a hacernos vivir de manera egoísta. El ego no soy yo, ese egoísmo no soy yo. Yo soy más que mi propio ego o egocentrismo, soy más que eso. Jesús nos dice que tenemos que olvidarnos de nosotros mismos para que sea Él quien ocupe el lugar de ese ídolo que llevamos dentro del corazón, que es nuestro egoísmo. Seguimos adelante. Dice también, toma tu cruz. Cuando hablamos de tomar la cruz, no significa una opción por el sufrimiento. Significa, como dije antes, una opción por el amor. Nosotros los cristianos no estamos llamados a cargar la cruz o a llevarla y soportarla por simple resignación, porque no hay más nada, porque ¿qué voy a hacer? No, no, no. Es porque el momento de la cruz, sea la que tú escoges o sea la que te viene, puede ser el mejor punto de partida para crecer en el amor. Y esa es la propuesta que el mundo hoy no entiende, la propuesta de Jesús. Es decir, cuando nosotros los seres humanos le huimos a la cruz, por eso dice, ¿verdad?, el dicho popular, le huye como el diablo a la cruz, le huimos a la cruz, le huimos al sufrimiento, Jesús nos está revelando algo importante. Nos dice, no es que estemos optando por el sufrimiento, es que el sufrimiento ya está. Entonces, si es que ya está, pues no se trata de que vivas la vida tratando de eliminarlo a toda costa, que nunca lo vas a lograr. Se trata de entender su misterio. Y la oscuridad y la luz son las dos caras de la misma moneda. El sufrimiento y la vida son dos caras de la misma moneda. Y Jesús nos está diciendo que tu cruz, o sea, tu sufrimiento, sea el que tú puedas elegir o el que te viene dado en la vida, lo conviertas en el punto de partida para crecer, para acoger, para convertirte en amor. Solamente vamos a llegar a la resurrección a través de la cruz. Solamente vamos a llegar a la luz a través de la oscuridad. Por lo tanto, se nos está invitando a abrazar la cruz. No significa ser masoquista, eso es una visión mundana, una interpretación mundana. La de Jesús es otra. Lo que yo estoy invitando a abrazar no es la cruz por el sufrimiento en sí mismo, sino el amor. Es decir, si tú tienes un hijo y tu hijo resulta que nació con alguna condición, alguna discapacidad, eso sabes como madre que te va a llevar unos sacrificios especiales y te va a ahorrar también unas gratificaciones que no vas a tener en la vida de ese hijo que por sus discapacidades no te va a poder dar como si fuera un hijo, digamos, más normal. Pero ¿qué hace una madre? Ama, asume eso y lo convierte en un punto de partida para crecer en el amor. Yo he conocido madres que por sus hijos discapacitados han desarrollado una capacidad y una sensibilidad hacia las personas increíble. Una sensibilidad de amor, de desprendimiento, de vida auténtica, ¿verdad? Incluso de paz en medio de todo su sufrimiento dado por la cruz. ¿Pero por qué? Porque aman. Han comprendido que la elección que hacemos es el amor por encima de todo. Seguimos adelante. Y por último, nos invita a Jesús a seguirle. Seguirle, recuerden que no significa imitarle, ¿eh? Seguir a Jesús no estamos llamados a imitarle. Imitación es un acto teatral. Hay gente que se dedica a imitarlo. No, 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 no. Jesús lo que quiere cuando dice seguirlo es asimilar sus motivaciones y sus opciones. Y asimilarla hace referencia al alimento. Cuando tú comes las propiedades de un alimento, esas propiedades las asimilas, forman parte de ti, se convierten en ti mismo.
Por lo tanto, a Jesús lo asimilamos. Comienzo yo a vivir como Jesús. Jesús vive en mí, es lo que decía San Pablo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. ¿Y cómo se puede hacer eso? ¿Cómo yo puedo ir asimilando cada vez más en mi vida la vida de Jesús? Bueno, pues Jesús nos ha puesto un camino en la iglesia, ¿verdad? Para ello tenemos que tratar de ser amigos de Jesús y tratar al amigo. Mientras más nuestra vida se trata de un enamoramiento y de una relación, es como los viejitos que llevan 60 años más de casados. No necesitan demasiadas palabras para entenderse, ya con las miradas, además se entienden cada uno, ¿verdad? Se han hecho un solo espíritu. Así nos pasa con Jesús en el trato. ¿Cómo debemos tratar a Jesús? Pues a través de la oración, del silencio, de la palabra, de la Eucaristía, de la reconciliación, del servicio a los demás, especialmente a los más pobres. Así que ahí están los tres imperativos que Jesús nos pide si es que queremos asimilar su vida y que queremos hacer de él nuestro camino de amor. Se trata de negarse a sí mismo, negar nuestro egoísmo. Se trata de cargar con la cruz del amor, y se trata de seguirle, que no es otra cosa que asimilar su espíritu y su propia vida por un camino que es la iglesia. Muy bien, vamos ahora a poner las dos preguntitas de nuevo. Primera, comparte aquello que te haya llamado la atención, ¿verdad? De este comentario. Y segundo, o segunda pregunta, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? Muy bien, pues como siempre, disfruten este ratito, que es un ratito donde Dios, donde Jesús está presente, en medio de ustedes, y en esa escucha escuchamos al mismo Jesús, y cuando hablamos, habla el mismo Jesús. Que sea un momento de gracia. Nos vemos ahorita. Bien, creo que estamos todos, ¿sí? Vamos a tener, como habíamos programado un ratito ahora con el Señor, como siempre, ¿verdad? Ya saben que cada 15 días, los martes, vamos a tener este ratito de oración muy sencillo, pero con la presencia de Jesús sacramental. Y qué mejor que el día de hoy, en el que hemos estado escuchando por parte de Jesús esa pregunta, ¿verdad? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién es Jesús para mí? Así que vamos a exponer el Santísimo. Inmediatamente lo expongamos, pues comenzamos con una canción que nos va a ayudar a entrar y a comulgar espiritualmente. No he venido a pedirte como suelo, Señor,
Si antes de yo clamarte, conoces mi petición, solo quiero escucharte. Pon el tema, Señor. Caminar por el parque y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Cuéntame de tus obras, ¿qué hay de nuevo, Señor? Y de paso pregunto, ¿cómo es la piel del sol? Y yo solo quiero abrazarte, bendecirte, mi Dios, caminar por las calles y abrirte mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor. He venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Jesús emprendió el viaje con sus discípulos y por el camino preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Le respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Pero Jesús les preguntó a ellos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Mesías.
Queremos ahora en este momento hacer de nuestra oración, oración de eco de la comunidad que somos todos nosotros, de la iglesia de Jesús, del cuerpo de Jesús. Y hemos reconocido que Él es nuestro Señor, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Vamos ahora a hacer eco de esta oración que llevamos todos en el corazón y les invitaría a completar la siguiente frase. Jesús, tú eres para mí Jesús, tú eres para mí Abrimos ahora este espacio y con calma y con libertad poderle decir al Señor, Jesús, tú eres para mí Jesús, tú eres para mí la fuerza, la entrega, mi amigo y amor. Jesús, tú eres para mí el que le da sentido a mi vida. Jesús, tú eres para mí mi modelo de vida, mi guía, mi mayor anhelo. Jesús, Jesús, tú eres para mí el camino que quiero seguir. Jesús, tú eres para mí mi héroe, mi ejemplo, mi amor, mi todo. Jesús, tú eres para mí luz y tranquilidad. Jesús, tú eres para mí el alimento que nutre mi espíritu y que me lleva a querer tener para los demás ese amor oblativo que tú me das. Jesús, tú eres para mí alimento de amor. Jesús, tú eres para mí la razón de ser, de mi existir, la vida misma. Jesús, tú eres para mí mi todo y sin ti no tengo nada. Jesús, tú eres para mí mi luz y mi armonía. Jesús, tú eres para mí la fuerza que necesito cada día. Jesús, tú eres para mí el alimento de vida. Jesús, tú eres para mí el que me ayuda a desprenderme de tantos ídolos para llevarle el amor verdadero a otros. Jesús, tú eres para mí mi guía, mi paz, mi doble provisión de amor.
Jesús, tú eres para mí mi luz y mi alimento en la entrega de cada día. Bien, vamos a recoger nuestras oraciones, nuestros deseos, esos que inspira el Espíritu Santo, que el Señor lleve a término esa comunión que quiere tener Jesús con todos nosotros, que podamos un día celebrar la alegría de ese encuentro definitivo con el Señor de forma plena de vida, de amor, de alegría, la nuestra y la de todos. Vamos a concluir con la siguiente canción. Con esta canción que terminamos, concluimos con su letra, Orando. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder.
enséñame tu modo, Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nuestras familias y nos acompañe siempre. Amén. Muy bien. Vamos ahora a poner el texto del próximo martes. Si Gaby es tan amable y nos lo pone en pantalla, ahí lo tienen, capítulo 9, versículos del 30 al 37 de Marcos. El que recibe a uno de estos pequeños, en mi nombre me recibe a mí. Muy bien, vamos entonces a abrir los micrófonos y nos despedimos. Que tengan todos una linda y hermosa noche del Señor. Que descansen en paz y en alegría. Nos vemos en el camino. Un abrazo. Igual, Padre, gracias. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde. Gracias, Lourdes, Buenas por noches a todos. Buenas noches. Gracias, Padre. Buenas noches. Bye, Sarita. Bye, Padre. Adiós. Bye, bye. Dios te bendice, amiga. Buenas noches a todos. Dios los bendiga. Bye, que descansen. El martes, si Dios quiere. Igual, descanso para todos. Adiós, Rey.